Bueno, para terminar este tema, vamos a hablar sobre la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, que fue en realidad una ley que descubrió Marx, ¿no? Conociendo que la composición orgánica del capital iba cambiando en la medida que se desarrollaba la tecnología. Entonces esto va a afectar a la ganancia industrial. Aquí en este ejemplo podemos ver claramente este fenómeno. Vamos a suponer que en un primer periodo, ¿no?, se invierten 70 en capital constante y 30 en capital variable, o sea, dando un total de 100 de inversión en capital. Si suponemos que la tasa de plusvalía y reemplazamos a la fórmula que ya explicamos en la clase anterior, que la ganancia era igual a la plusvalía sobre el capital constante más el capital variable, el reemplazo de estos datos en esa fórmula nos va a arrojar una tasa de ganancia del 30%, donde hay una composición orgánica del capital, podríamos decir, baja, como vimos en el propio ejemplo que nos pusimos cuando hablamos de la transformación de los valores en precios. Ahora, supongamos que han pasado 20 años y la tecnología se ha ido desarrollando y los empresarios han incorporado la tecnología a las empresas y la composición orgánica del capital después de 20 años va a variar. O sea, el capital constante va a ser de 4 veces a 1 de capital variable. Entonces, en este ejemplo, se ve de que 160 unidades monetarias son invertidas en capital constante y solamente 40 en capital variable. Ahora, si aplicamos la fórmula de la ganancia, vamos a ver de la cuota de ganancia, vamos a ver que eso nos va a dar 40 sobre 200 y multiplicado por 100 eso es el 20% de la cuota de ganancia. O sea, de 30 que estaba ganando en el periodo inicial un empresario, se va a ver reducida su cuota de ganancia a 20. O sea, eso es lo que sucede generalmente, ¿no? Y por eso que se dan también las crisis que vamos a explicarlas posteriormente en la sociedad capitalista. Pero ahora el capitalista trata de contrarrestar esta caída en la cuota de ganancia. Entonces, ¿qué puede hacer? Uno de los primeros recursos que tiene el capitalista es incrementar el grado de explotación del trabajador, o sea, organizando la fábrica de otra manera, midiendo los tiempos de los hombres más capaces en la producción y obligándole a los trabajadores que todos no lleguen a ese punto de que los hombres más capaces del proceso de producción han realizado, o sea, en tiempo, ponen las herramientas de una forma que no se pierda el tiempo, etcétera. Dibujan, usted no sé si han visto una bicicletería alguna vez, los dibujos de las herramientas ahí, eso no es porque le sea cómodo, sino es porque puede coger una herramienta más rápido e incrementar su propia productividad. Entonces, en este caso, vamos a suponer que estas 160 capital constante más 40 capital variables, esa inversión se va a incrementar, ¿no?, en la cuota de plusvalía al 200%.
o sea, un incremento del grado de explotación, porque en el ejemplo anterior habíamos supuesto que el grado de explotación era del 100%. Ahora, si incrementamos, ¿no es cierto?, aceleramos el proceso de producción, vamos a tener que en el mismo tiempo el obrero va a ser explotado el 200%. Entonces, si usamos nuestra fórmula de la cuota de ganancia, que era igual al capital, a la plusvalía sobre el capital total, vamos a ver que reemplazando estos números van a dar 80 sobre 200, porque el 200 de la explotación del capital variable da 80 en términos absolutos, sobre 200 nos va a dar una tasa o una cuota de ganancia del 40%. O sea, hemos visto entonces cómo existe un mecanismo para contrarrestar la caída la caída de la cuota de ganancia. En este caso es un ejemplo, ustedes van a ver en las lecturas que les estoy dejando, van a ver, ¿no es cierto?, que se van a dar otros mecanismos para contrarrestar la cuota de explotación. Bueno, otros factores que frenan la tendencia decreciente de la cuota de ganancia es la reducción de los salarios. Después de esta pandemia que vamos a vivir, nos vamos a encontrar con una situación de estas. O sea, los empresarios van a tratar de reducirlo. Ya, por ejemplo, sabemos que en Bolivia no va a haber incremento salarial este año. Esa es una conquista que han realizado los empresarios, aduciendo de que las ventas, etcétera, no han sido igual que el año pasado, por tanto, y los propios asalariados han aceptado esta situación y están postergando para el próximo año las exigencias del incremento salarial que se hacía normalmente en esta época en los países. Entonces, la reducción de los salarios también les va a permitir a los empresarios, ¿no es cierto?, incrementar su cuota de ganancia, ¿no?, en este periodo y lograr, ¿no es cierto?, lo que, entre comillas, habrían perdido. Otro de los mecanismos que frenan la tendencia decreciente de la cuota de ganancia es la economía del capital constante. O sea, esto en última instancia, ustedes saben que el capital constante se refiere a las materias primas, a las materias intermedias y a los instrumentos de trabajo. O sea, si hacemos una economía en materias primas, por ejemplo, reduciendo su precio, y eso está explicado como un punto más abajo, el valor de las materias primas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la tasa de ganancia de los industriales va a ser mayor. O sea, hoy día se ha sacado claramente a la vista, ¿no?, por ejemplo, de que los norteamericanos tenían intención de comprar el litio como materia prima, mientras el gobierno anterior estaba industrializando el litio, etcétera. Ahora el golpe de Estado no ha sido denunciado por una periodista, Quiroga, si no recuerdo mal, no, que se pusieron de acuerdo la embajada brasilera, la iglesia, estaba, bueno, todos los políticos que conocemos que están candidateando para hacer el golpe
y entre ellos la embajada brasilera jugaba un papel importante porque estaba representando a un industrial que produce autos de motor eléctrico. Entonces, para él, en realidad, el litio era de suma importancia y por eso que apoya, ¿no?, el golpe de Estado para que Estados Unidos, ¿no es cierto?, intervenga en la compra de materias primas como entonces ustedes están viendo cómo el capital industrial juega también en este lado para reducir el valor del capital constante, o sea que en este caso vendrían a ser las materias primas más baratas. El otro factor que influye para frenar esta tendencia decreciente es la militarización de las economías. Y eso a lo mejor nos parece ajeno a nosotros. Pero ¿cuál es la intención de la presencia militar en Irak, en Siria actualmente, o en Libia? ¿No? Sabemos que esos son países de alta producción petrolera y que los Estados Unidos, las empresas norteamericanas, ¿no es cierto?, están prácticamente robando el petróleo de estos países. Lo mismo quiere hacer con Venezuela, ¿no es cierto?, tratando de invadir, en el fondo de militarizar al favor de las industrias transnacionales del petróleo, ¿no es cierto?, Venezuela, Irán, etc. Ahora, migración de los capitales es otro factor que frena la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Ustedes saben perfectamente que los capitales norteamericanos han migrado a los países a la frontera, por ejemplo, Estados Unidos y México, para poner sus empresas ahí porque la fuerza de trabajo es más barata. A China ha pasado lo mismo, también pasa lo mismo con Vietnam, etcétera, donde la fuerza de trabajo es más barata y han llevado sus industrias. Y bueno, ahora Trump un poco que quería, a través de un mecanismo de proteccionismo, atraer nuevamente a las empresas que habían salido de los Estados Unidos a el territorio norteamericano. Bueno, entonces ustedes eso lo van a ver con mayor claridad en la lectura que les estoy dando. Por lo tanto, ahora vamos a terminar, ¿no es cierto?, con este capítulo, este tema mejor del programa, y les voy a dar la tarea de que hagan un resumen de 2 hojas, de 23 líneas en papel carta, de un texto que se llama Las 16 tesis de economía política de Enrique Dussel, que se los estoy subiendo, ¿no es cierto?, el capítulo, para que ustedes hagan la tarea. Un resumen de cómo se dan los mecanismos de transferencia de plusvalor de las periferias a los centros dominantes, ¿no? Entonces, esa es la tarea que les voy a dejar esta vez. Gracias.